muy feliz en este plano terrenal. Listo. Vamos a ver, yo cuadro algo acá para tener como la pantalla lista porque siguen entrando personas. Listo. Bueno, ¿qué más les digo? Estoy casado hace 27 años con mi esposa y el rancho ardiendo. Tengo 2 hijos, Sebastián y Salomé. Sebastián tiene 19 años, Salomé tiene 17. Son deportistas de alto rendimiento, juegan en la selección Colombia, son tremendos. Eh, Cosas raras que hice con ellos, los desescolaricé cuando Sebastián iba para tercero de primaria. Salomé iba para segundo de primaria y nos metimos en esa vaca loca de formarlos, de educarlos, de construir de ellos líderes de alto impacto. Digamos que nos enfocamos mucho en una educación enmarcada en valores, enmarcada en principios de liderazgo y en inteligencias blandas. Todo este proceso, digamos que el proceso se convirtió en una guía que hoy en día pues la consolidamos en un libro que está publicado que se llama Despierta al líder que está en tu hijo. Un libro muy hermoso, ya está publicado, si alguien lo desea para la formación de sus hijos, es un manual paso a paso para formar liderazgo. Bueno, ¿qué más les cuento? Trabajando con el ser llevo una vida completa. Digamos que esta exploración del trabajo del ser inició en una experiencia que tuve cuando tenía 15 años. En el 91 fui secuestrado y abusado en ese secuestro. Eso tuvo un impacto muy trascendental en muchas áreas de mi vida, pero siempre con el deseo de evolucionar, de preguntarme qué tenía que aprender de esto, no preguntarme por qué me había pasado, sino preguntarme para qué me pasó. Eso me llevaba a un nivel creativo diferente, a una forma de ver la vida diferente, a ver que cada experiencia que vivimos trae consigo una enseñanza muy importante y eso nos hace resilientes. Es tan importante ese valor en el liderazgo, en nuestra vida, de poder comprender que todo lo que vivimos, no solamente lo bueno, sino todo lo que vivimos, incluso aquellas experiencias que podemos vivir, que a veces podemos verlas como tan terroríficas, traen consigo una enseñanza muy grande que tenemos que explorar, que tenemos que saber observar, que tenemos que saber discernir y empezar a adoptar, digamos que la mentalidad correcta para llevar esas enseñanzas a nuestra vida y que eso se pueda capitalizar, que esa experiencia la podamos capitalizar en amor, que la podamos capitalizar en lo que le damos a las personas, lo que le damos a nuestros hijos, lo que le damos a nuestra pareja y lo que le damos al mundo en general. Esto nos va a llevar a algo muy importante y ahí entro a nuestro tema el día de hoy, que es el manejo de las emociones, la inteligencia emocional, algo tan importante que necesita de nuestra aplicación diaria en todas las áreas de vida. O sea, en nosotros mismos, cuando nos damos un martillazo, cuando algo no nos salió, cuando una sopa nos quedó malita, cuando el perro se orinó en el mueble, cuando nos llama por teléfono un vendedor de un banco 10 veces al día, cuando nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros hijos porque no tienden la cama o porque dejan todo tirado, ¿cierto? O porque los platos, quien está arreglando la cocina, pues alguien ensucia un pocillo y lo deja sucio en la cocina. Y esas reacciones, todo eso que asumimos en nuestro día a día, en nuestra vida, eh, no, lo que te determina como líder no es lo que vives, no son las cosas que vives, son cómo asumes cada experiencia que vives, desde qué punto de vista estás observando cada experiencia. Hay muchas personas que nos dicen, si es que yo tengo tantos años de experiencia. Y yo sí, pero eso todavía no nos dice mucho. Preguntémonos, ¿qué tengo que aprender
de la experiencia que tuve. De esa experiencia que tuviste, háblame de lo que aprendiste. Háblame de cuáles fueron tus fracasos. Háblame de cómo lo superaste. Entonces, en esas preguntas que nos hacemos cuando vivimos esas experiencias, pues es donde se determina realmente el éxito en nuestra vida. ¿Listo? A ver, Brujita Octubre levantó la manito. ¿Quieres decir algo, Brujita? No. Bueno, Brujita, cuando vas, me escribes o habrá algo en el chat de Brujita. No, no hay nada en el chat. Bueno, bueno, por acá están entrando todavía personas. Listo. Bueno, entonces sí, continuemos. Continuemos. Yo aquí recuerdo que estoy haciendo como dos cosas al tiempo, pero vamos bien. Listo. Primero les voy a definir qué es una emoción. Muchas personas no tienen muy claro lo que significa una emoción. Las emociones es la reacción de tu cuerpo. Recuerden, somos cuerpo, mente y espíritu. ¿Listo? La emoción es la reacción de nuestro cuerpo físico a lo que pienso, a lo que veo o a lo que experimento. Ahí podemos decir también a lo que escucho, ¿cierto? Pero todas esas experiencias, esos elementos que nos dieron para conectarnos con la sociedad, para conectarnos con nuestro entorno, generan unos estímulos en nosotros. Y cuando nuestro cuerpo reacciona, inmediatamente a eso lo vamos a llamar emoción. Y aquí pasa algo muy importante, y es que tenemos muchos tipos de emociones. Listo, entonces tenemos emociones como el miedo, como la ira, como la culpa, como la ansiedad, como la tristeza, como la alegría, como el amor, como la gratitud, como la paz. Y esas emociones tienen unas características muy especiales. Ayer en un taller que estaba celebrando con unas personas increíblemente maravillosas, hablábamos un poquito de que el ser humano reacciona permanentemente. Es como si estuviéramos con un vendaje sobre los ojos, tratando de salir de casa o de caminar por un laberinto, pegándonos contra los muros, pegándonos contra las paredes, pegándonos contra los árboles, cayéndonos en los huecos y simplemente reaccionamos a cada elemento que nos vamos encontrando. Ese tipo de reacciones que tenemos las vamos a llamar emociones. Pero yo les voy a confesar algo. Tú puedes controlar tus emociones. Lo importante es entenderlas. Es como yo le decía a mis hijos cuando estaban en su proceso formativo en el deporte que ellos practican. Yo les decía que lo importante era entender. Hay que entender el juego, hay que entender nuestro cuerpo, hay que entender el agua, hay que entender al contrincante. Ese entender quiere decir que vamos a ser conscientes emocionalmente, que vamos a ser conscientes. Y aquí les voy a enseñar cómo soy consciente de mis emociones. Entonces, ¿qué pasa? Ay, es que me llaman los bancos y a mí me da una rabia. Y yo le dije, pero no te da rabia porque te llame el banco. Te da rabia porque tú no controlas tus emociones y eso que esa persona del banco hizo la llamada, pues y tú hizo un detonante. Esa acción o esa experiencia fue un detonante que me llevó a recordar, llamémoslo así, un recuerdo inconsciente que impulsa una reacción de mi cuerpo. ¿Oíste? ¿Y cómo reacciona mi cuerpo? Yo le pongo el caso de los bancos. Yo, por ejemplo, a mí me ocurre algo. Entonces, aquí voy a contar algo. No voy a profundizar en este caso con el tema de las heridas, pero de mi experiencia yo les quiero contar algo para ejemplificar lo que les estoy diciendo. Les conté ahorita que cuando yo tenía 15 años,
experimenté un secuestro y un abuso. ¿Listo? Ese abuso sexual en este caso es un detonante para cualquier tipo de abuso. En esa época, el abuso, pues a mí me llevó desde el momento que me tomaron secuestrado. Entonces de mí abusaron para meterme al carro, para amarrarme las manos atrás, para agacharme en la silla, para ponerme un vendaje en los ojos, para que se baje, para que se acueste, para que haga todo obligado, todo lo que dijeran lo tenían que hacer. Entonces, a mí inconscientemente pasa algo y yo estoy en ese desde hace muchos años, ya he sanado muchísimo, pero desde hace muchos años los eventos que tienen que ver con algún tipo de abuso para mí son un detonante emocional. Entonces yo tengo que observarme. Entonces a mí me pasa algo. Yo creo que a todos nos pasa de que nos suena el celular 4 o 5 veces al día con un banco ofreciéndonos una tarjeta, diciéndonos que hay un cupo disponible, diciéndonos que hay un crédito preaprobado, en fin, una cantidad de cosas para involucrarnos en más deudas. Entonces, ¿qué le da? Yo creo que a mí no me da piedra que me llame un banco. A mí la piedra que me da es que haya abuso. Entonces uno le dice, no, niña, no estoy muy interesado, muchas gracias. Y vuelve y me echa todo el carretazo como si no me hubiera escuchado. Termina el carretazo y vuelvo y le digo, no, niña, muchas gracias. Y vuelve y me echa el carretazo como si yo no hubiera escuchado. Y aquí voy a algo muy importante. Si yo me quedo reaccionando al, a lo que está ocurriendo, yo lo que hago es que simplemente reacciono con rabia. Venga, niña, es que usted no me escucha lo que le estoy diciendo, ¿qué? ¿Está sorda? Entonces, cuando yo reacciono de esa forma es porque en ese momento las emociones controlan mi cuerpo. O sea, lo que está ocurriendo, perdón, controla mis emociones. No las estoy controlando yo. Pero hay mecanismos para que eso ocurra. Entonces pasa algo. Aquí les voy a enseñar algo muy clave. En el cerebro hay un elemento muy importante que se llama la amígdala. La amígdala no son estas que tenemos acá, no. Hay una partecita en el cerebro que se llama la amígdala. Esa amígdala tiene como función interpretar los estímulos que llegan al cuerpo, sí, que llegan a nosotros, interpretar esos estímulos. Si esos estímulos quiere decir que usted tiene que empezar, tiene que reaccionar para huir. Resulta que esa amígdala tiene una función muy importante. La amígdala es es la que le dice al cuerpo que estás en peligro. Entonces, el cuerpo tiene que reaccionar para poderse salvar. ¿Listo? Ahora, miren lo siguiente. Cuando él le manda la información a la amígdala, esto es antropológico, o sea, vámonos, imagínense ustedes en pelotica o con un taparrabos en hace 1500 años. Usted estaba en la selva tratando de defenderse de una fiera salvaje que se lo quería comer a usted y usted tiene que salir corriendo y subirse en un árbol para salvar su vida. Entonces, es muy importante eso porque cuando llega esa información a la amígdala, la persona no debe pensar, no piensa. Entonces, a eso le vamos a llamar el secuestro de la amígdala. Eso que ocurrió ahí secuestra la amígdala y si ustedes se dan cuenta, si alguien aquí ha tenido ataques de ira, por ejemplo, donde simplemente en milisegundos, ¡pum!, estallaste y te diste cuenta que no pensaste y te das cuenta que dices cosas de las cuales después te arrepientes, le metes un puño a un muro, dañas una mesa, dañas un computador, destortillas el celular, dañas el televisor, un vidrio y uno dice después cuando ya estás como más calmado, dices como que, ay Dios mío, ¿yo por qué hice esto? ¿Por qué pasó?
Y es porque esa información fue y le dijo a la amígdala que estabas en peligro. De ahí es tan importante que logremos ser muy conscientes de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, de la información que llega a nosotros para darle la interpretación correcta y no permitir que la amígdala sea secuestrada y que nosotros hagamos estupideces. ¿Listo? Entonces, miren ese control emocional como es de importante. Muchas personas han muerto por falta de inteligencia emocional. Muchas guerras en el mundo se han suscitado por falta de inteligencia emocional. Y hay una cantidad de cosas que vivimos permanentemente por falta de inteligencia emocional. Nuestras relaciones de pareja sufren por falta de inteligencia emocional. Tenemos peleas con nuestros hijos, con personas que amamos tanto, por falta de inteligencia emocional. Listo. Entonces pasa lo siguiente, cuando esos estímulos llegan a la amígdala debe tomar una decisión y es lucha, huye o se paraliza. Entonces yo no sé si ustedes han visto personas que llegan y las van a atracar y quedan paralizadas. ¡Ah! Se quedan paralizados. Hay otras personas que no, los van a atracar y se ponen a pelear con la persona, entran en lucha con la persona. Y otras personas tratan de salir corriendo. Por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo, por ejemplo, me paralizo. Entonces dice, déjeme lo que tengo. Bueno, hace muchos años sufrí un atraco, pues eso fue hace muchísimo tiempo. Y cuando me iban a atracar, yo me quedaba paralizado. Deme la billetera. Entonces yo sacaba la billetera y se la daba. ¿Sí me hago entender? La amígdala le da esa orden al cuerpo. Entonces ahí aprendimos algo nuevo. ¿Oíste, Wilson? Bueno, entonces yo cómo controlo mis emociones para evitar que esos estímulos le den una información a la amígdala para que secuestre mi cuerpo. Y ahí es tan importante ese conocer esas técnicas para controlarlos. Aquí hay algo muy importante y ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Los mejores ejercicios, se los voy a decir, son los únicos que hay para eso. Tienen que ver con la respiración. La respiración no tiene como función solamente darnos aire para poder vivir, ¿no? La respiración tiene muchas funciones y una de ellas es la calma. Para yo tomar buenas decisiones, hay ejercicios de respiración que me permiten tomar mejores decisiones. No es la respiración que normalmente conocemos. Hay ejercicios y técnicas de respiración que permiten que a mi cerebro llegue mucho más aire, ¿cierto? Ay, tan lindos esos corazones. Pues no sé por qué me los gané, pues supongo que es porque mi cumpleaños. Gracias, Luz Adriana. Dios te pague. Gloria, gracias. Bueno, miren, listo, continuemos. Yo les voy a hacer unas preguntas. Listo. De pronto yo no les dije que tuviesen cuadernito ahí. Si lo tienen, las apuntan. O yo después les comparto cositas con esto y les doy un documentico con esto. Hay preguntas importantes. Primera pregunta, ¿cuáles son las emociones más frecuentes que te dominan? Entonces vos me puedes decir, Wilson, pucha, me da una rabia o me da una tristeza tal cosa o me da ira tal cosa. Apúntalo ahí. ¿Cuál es la emoción que más te domina? Que no puedes, que tú sabes que no puedes controlar esa emoción. Pasa algo y inmediatamente estallas. Puede pasar, no necesariamente se imaginen algo negativo. Puede ser una muy positiva. ¿No? Dice Wilson, ve, la verdad, yo me mantengo en un estado muy normal, pero pasa esto y yo me desbordo de energía, me da una alegría inmensa esto, yo me desbordo y la verdad esa alegría no la controlo. A veces es importante controlar los impulsos de alegría, depende de dónde estoy, ¿cierto? Entonces, identifiquen eso. ¿Cuál es la emoción que más me gobierna? Dos, ¿qué situaciones
suelen detonar esa emoción. Estas preguntas que te estoy haciendo es importante, es uno de los primeros pasos para yo ser consciente de lo que experimento en mi día a día, ¿cierto? Para adelantármele a los estímulos o a los detonantes. Por ejemplo, si yo sé que para mí es un detonante, a ver qué, para mí es un detonante que mi hijo coma y no lave el plato. Yo tengo que armar una estrategia para evitar de que eso se convierta en de que eso continúe siendo un detonante para mí. Y aquí voy a algo muy importante. Como las emociones tienen un impacto directo en el cuerpo físico, una emoción muy fuerte puede causarte un quiste o un tumor que más adelante en tu vida ese tumor pueda ir evolucionando y se convierta en algo más delicado. Listo. Una emoción fuerte puede causarte migraña, puede causarte un problema en los ovarios, puede causarte dolores de cabeza, dolores lumbares, dolores en la espalda, en tu columna, artritis, eh, Dios mío, próstata. Listo, son todas esas expresiones de nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo le duele algo, es porque hay una emoción que se está expresando. Entonces, vamos en la segunda pregunta apenas. Primera pregunta, ¿cuál es la emoción más fuerte que normalmente te domina? Sí, Glorita. Sí, queda grabada, Gloria. Listo. ¿Cuál es la emoción más frecuente que experimentas? Listo. Segunda pregunta. ¿Qué situaciones suelen detonar esa emoción? ¿Qué situaciones suelen detonar esa emoción? Tercera pregunta. ¿Qué haces cuando aparece? Wilson, vea, yo le doy un puño a un muro. Yo les voy a contar algo. Yo he tenido mi proceso de sanación hace muchos años, eh, les cuento algo. Mi mamá murió hace 5 años y la relación que yo siempre vi de mi papá y de mi mamá fue demasiadamente hermosa. Fue una relación espectacular. Tuve una adolescencia, yo no viví mucho la adolescencia, la verdad, porque como fui secuestrado a los 15 años, yo toda esa época que era de mi adolescencia, pues yo la viví escondido, ¿cierto? O sea, después de la liberación, pues yo la viví escondido porque me daba miedo salir, relacionarme con otras personas, todo eso me daba miedo. Entonces, eso me volvió, mis papás me cuidaban aún más, entonces todo eso pues tuvo una cantidad de detonantes en mi formación. Hubo cosas muy buenas, pero otras que me afectaron mucho como ser humano, como persona, por miedos muy profundos. Entonces tendía a ser muy introvertido, no hablaba mucho, de muy pocos amigos, en fin. Ese tipo de comportamientos, se me fue la idea de lo que les iba a decir por eso. Enseguida estoy seguro que lo voy a recordar. Por allá debe estar Melissa toteada de la risa porque a veces abro paréntesis y se me olvida dónde los abrí. Listo. Voy a algo como, vea Melissa por allá riéndose. Ejercicios. Ah, bueno, entonces les quería mencionar algo aquí importante. Miren, cuando ustedes viven una emoción, si alguien se acuerda dónde iba, abra el micrófono y me lo recuerda. Cuando ustedes viven una emoción, cualquiera sea la emoción, tu cuerpo genera un químico, genera un químico. Ese Mira, químico, y hacen las preguntas, ¿qué haces cuando aparece la emoción? listo. Gracias, Edilma, Dios te pague. Decíamos en la tercera pregunta, enseguida ver que ahí mismo iba para ese punto. ¿Qué haces cuando aparece? Eso escríbelo. Escribe, ¿qué haces cuando aparece esa emoción? La cuarta pregunta es, y esta es la que te determina tu grado de resiliencia. Y aquí voy a algo muy importante.
los seres humanos, cuando hay algo que detona una emoción, tendemos a volvernos víctimas. Entonces, la víctima siempre dice, ah, es que usted me hace enojar, ah, es que usted vea lo que hizo, ah, es que vea, porque usted es así, vea yo cómo sufro. Entonces, las personas somos muy víctimas y creemos que todos están en contra de nosotros. El tema es que para poder sanar eso y para yo tener un nivel de inteligencia emocional más alto, tengo que asumir la responsabilidad de mis emociones. O sea, si yo estoy experimentando algo, yo tengo que comprender que si yo me enojé, pues yo mismo me tengo que no, yo mismo me tengo que desenojar y contentarme. ¿Sí? Entonces el trabajo es doble. Entonces, prefiero aprender a ser más inteligente emocionalmente para evitar ese enojo. Evitar ese enojo no quiere decir que aceptes y valides la irresponsabilidad de otros. No, es que tú asumas la responsabilidad de tus emociones. Y aquí voy a algo muy importante. La cuarta pregunta, ¿qué podrías hacer diferente? Entonces voy a algo muy importante. Cuando viví el secuestro, me comportaba como víctima en muchas cosas, ¿cierto? Que eran causa de eso que había experimentado. Ahora voy a algo muy importante. Hubo algo que fue trascendental para yo sanar. Yo me preguntaba en mis oraciones, en mis momentos de soledad, cuando hablaba con Diosito, o iba a la iglesia y me ponía a orar. Yo no podía hablar mucho del secuestro ni del abuso. Hubo como dos etapas para yo sanarlo, y es que cuando yo trataba de hablar del secuestro, ahí mismo me ponía a llorar. Pero alguien algún día me dijo, Wilson, ese llanto que sientes está sanando. O sea, ese llanto es como un bálsamo que cae sobre tu herida. No sé si lo recuerdan aquí algunas personas que tenemos más de 40. Algunas personas que tenemos más de 40, 45 años o 50, que nos tocó el mertiolate, que nos tocó eso que nos echaban en las heridas, ¿se acuerdan? Uno se caía, se metía tremenda porriada y llegaba uno todo raspado, y lo primero que hacía la mamá era echarle a uno mertiolate en las heridas. Yo creo que aquí a muchos nos tocó eso, y eso ardía como un berraco. A mí me tocó Y limón con uno, sal. oh, imagínate, a Melissa le tocó que con sal. Bueno, a mí sí me lo echaban así. Y, y cuando tenemos heridas emocionales muy fuertes, hay algunos eventos en los que lloramos mucho cuando recordamos esas heridas, pero ese momento es un momento de sanación. Había algo muy especial, y era que yo siempre me preguntaba por qué experimentaba eso. Porque cuando había algo donde yo me sintiera que estaban abusando de mí, yo reaccionaba tan fuerte. Porque finalmente yo era el que sufría. O sea, yo estaba sufriendo, por les digo, y tengo compasión, no pesar. Compasión quiere decir, te comprendo. Si tú me estás escuchando y estás aquí, ya sea porque estás en esta reunión en este momento o porque escuchaste en diferido esta conferencia y has tenido ataques de ira, y esos ataques de ira, yo sé que te duelen, y no te duelen tanto por el daño que te hacen a ti, te duelen porque seguramente dañaste a personas que amas, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a personas que quieres mucho. Entonces soy compasivo con eso, pero quiero que sepas que eso se puede sanar, que puedes salir de la culpa, que podemos salir de esa situación emocional para ser más plenos. Listo. Entonces, yo empecé, para yo hacer un cambio en eso, y esa fue la cuarta pregunta, ¿qué podría ser diferente? Resulta que cuando yo hice este ejercicio hace muchos años, yo lo que sentí que yo podía hacer diferente era hacerme una pregunta diferente. Entonces yo empecé a preguntarme, yo preguntaba por qué me habían secuestrado, por qué había vivido el abuso. Y yo empecé a preguntarme para qué me secuestraron y para qué fui abusado.
Y yo decía, ¿será que acá en esta experiencia hay un aprendizaje que debo llevarle a las personas? Hay un aprendizaje que deben escuchar mis hijos. Hay un aprendizaje que debe unirme más para ayudar a sanar el corazón de más personas. ¿Será que esto contribuye a mi propósito de vida? ¿Será que esto contribuye a formarme más como ser humano? Y empecé a encontrar una cantidad de respuestas tan maravillosas que les digo, lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y aún lloro y aún sano, porque esas heridas siempre están en nuestro corazón. Esos ataques emocionales que vivimos son la expresión de nuestras heridas, son cuando nos duele esa herida, ¿cierto? Y la amígdala ahí mismo le dice, luche, ataque, pues luche, huya o quédese paralizado. Listo, entonces, ahí sí entró. Ahí entonces hicimos las 4 preguntas. Quiero que te hagas esas 4 preguntas con tus emociones. Cuando estés calmadito, hazte esas 4 preguntas y empieza a escribir. La escritura va a ayudar a que tu nivel de conciencia se vaya elevando. Y aquí voy a algo muy importante. ¿Oíste, Wilson? Ah, no, pero es que a mí me da una ira, pero eso después se me pasa. Les voy a contar el impacto que tiene en nuestro cuerpo una emoción que no tenga control. Resulta que cuando yo tengo miedo, mi cuerpo genera cortisol. Ese cortisol es un químico. No sé, ayer les contaba, por ejemplo, que hay mujeres en embarazo, hay bebés que nacen muy calladitos, bajos de peso o se vienen antes del tiempo que es, algo que se sale de lo normal y que afecta la salud del bebé. Y cuando uno va y revisa los detalles del embarazo, en la gran mayoría de los casos encontramos mamás que vivieron un embarazo con dolor, que tuvieron eventos donde tuvieron miedo, por ejemplo, donde tuvieron mucha ansiedad, porque, por ejemplo, tuvieron un papá que no era, por ejemplo, que la mamá sentía miedo. Hay muchas relaciones, por ejemplo, que se dan donde aparece un bebé en el momento más difícil de la relación, como si el bebé se convirtiese en el pegante de la relación y eso no pasa. Entonces la mamá vive un embarazo con mucha incertidumbre y esa incertidumbre le genera ansiedad y la ansiedad genera adrenalina y cortisol. Entonces, cuando genera ese químico finalmente se lo pasa al bebé a través de la sangre y se lo pasa al bebé y eso tiene un impacto en la formación y en el desarrollo del feto y del bebé y lo va a impactar para toda su vida, ¿cierto? Entonces, de ahí tan importante, no solo por nosotros, sino por nuestra pareja y nuestros hijos y todo nuestro entorno. Aquí estoy hablando de los bebés, pero eso lo vivimos en cualquier etapa de nuestra vida. Entonces, si estamos en miedo permanente, estamos generando cortisol. ¿Eso qué posible impacto tiene en nuestra salud? Trastornos de ansiedad, debilitamiento del sistema inmune, problemas digestivos. Estás sufriendo del colon, sufres de gastritis, sufres de ese tipo de cosas, tienen que ver con eso, con que te mantienes vives permanentemente experiencias que te producen miedo, que vives en la incertidumbre. ¿Hay ejercicios para eso? Sí, hay ejercicios para eso. Sí hay. Para cada caso específico, hay ejercicios para que podamos trabajar si estás viviendo algo como eso. ¿Listo? La ira. Wilson, es que yo tengo ataques de ira. Yo no me puedo controlar, hermano. Me dan ataques de ira y le hago daño, yo daño las cosas de la casa, quiebro los vidrios, vea hermano como tengo esta mano, vea lo que pasó, esos ataques de ira. ¿Qué genera la ira? Adrenalina. La adrenalina es ese químico que te digo, esa hormona que genera el cuerpo y esa hormona te puede causar hipertensión,
problemas cardiovasculares, dolores musculares crónicos. ¿Listo? La culpa. Wilson, te siento culpa. Hubo algo que hice hace muchos años. Les voy a contar algo. Un tío mío, que en paz descanse, hermano de mi mamá, no supe, la verdad no lo supe. Yo estoy diciéndoles algo que seguramente me equivoco, pero era un tema que mi tío no le gustaba tratar, pero yo creo que siendo muy niño, yo medio escuché algo. Era un tío muy cercano a mí, él me cuidó muchas veces cuando mis papás estaban trabajando y era un amor. Yo con él pasaba Ricky muy bacano. Mi tío, como él fue conductor de un camión de Postobón cuando estaba joven, y creo que algo pasó, hubo un accidente, pasó algo. Cuando él ya estaba muy mayor, mi tío yo creo que tenía por ahí unos 60 y punta de años, mi tío empezaba a decir que Dios lo castigaba por eso que había ocurrido, pero él nunca me dijo qué era. Y él decía que Dios lo castigaba y que lo iba a castigar con algo por acá y que él decía, yo siento el dolor aquí, yo lo recuerdo mucho porque yo me lo encontraba y él me decía eso y él no era tanto así, la verdad se volvió así después de mayor, de los 60 y él se mantenía con una Biblia y decía de eso y decía que Dios lo iba a castigar. Pues les cuento que ya en los 70, cuando cumple como sus 70 años, le dio un cáncer cerebral y eso se lo llevó rapidito. Hay emociones que nosotros mismos provocamos, no solamente que nazcan, sino que se reproduzcan más rápido. Desde ahí tan importante ese control emocional, esa respiración, esa conciencia, ese perdón, esa sensibilización. Para los que no me escucharon ayer, aclaro qué es el perdón. El perdón no es validar lo que el otro me hizo. Entonces yo a veces le digo a una pareja, oíste, perdona a tu esposo por su infidelidad. Es que te veo sufriendo. Yo que voy, me perdonan por aquí, porfa, pero yo hablo así como todo coloquial, todo paisa. Entonces me dice la paciente, me dice, yo que voy a perdonar a ese hijo de puta, yo cómo he sufrido con esto, yo no voy a perdonar ese berraco. Y me dicen más cosas. Y yo le digo, pero es que el perdón no es para él, el perdón no quiere decir que validas lo que él hizo, tienes que estar sufriendo. Imagínense como llevar un costal de piedras encima. ¿Qué es el perdón? Yo poderme liberar de esa carga para poder vivir más pleno. No quiere decir que validas lo que el otro hizo. Sí, estuvo mal, pero hay que dejarlo ir. Eso lo tenemos que dejar ir. ¿Por qué? Por nuestra salud emocional, mental y física. ¿Listo? Bueno, la ansiedad, la culpa genera cortisol, la ansiedad genera adrenalina y cortisol. ¿Qué produce la ansiedad? Insomnio, problemas cardíacos, tensión muscular. La culpa genera depresión, fatiga crónica, problemas digestivos. La tristeza, por ejemplo, el trabajo de los duelos. Se murió mamá, se murió papá, se murió un hermano, se murió un amigo, se murió mi pareja, se murió un hijo. Y hay personas que se quedan en esa tristeza eterna, ¿cierto? Y eso hay que hacer los ejercicios, poner de todo nuestro corazón y nuestra alma para dejarlo ir, para que tanto el alma de la persona que murió como nosotros podamos estar bien, podamos estar felices, ¿cierto? La tristeza genera cortisol, problemas, sistema inmune muy bajo, son personas que se enferman muy fácil porque su sistema inmune es muy bajito, problemas respiratorios, dolores corporales, duelen las articulaciones, las manitos, las rodillas, los tobillos, los hombros, la espalda, la cintura. Listo. Bueno, luego aparecen emociones más buenas. Entonces aparecen emociones. Denme un segundito.
Es que están entrando personas todavía. Esto está maravilloso. Listo. Hay emociones muy buenas. Ya les hablé de las más comunes que experimentamos, negativas. Pero tenemos emociones que son positivas. La alegría. La alegría genera otra hormona que es muy importante, que es la dopamina y las endorfinas. La dopamina y las endorfinas te da un bienestar general y el sistema inmune lo pone muy fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a validar qué cosas te dan alegría. ¿Te da alegría bailar? Anda. ¿Te da alegría salir a caminar por la arena, por la tierra? Anda, salir a caminar, a tener contacto con la naturaleza. ¿Te da alegría hacer el amor? Hace más el amor. Vaya, haga el amor. ¿Te da alegría, no sé, toma, vea, les voy a contar otro. Una prima mía, esta prima, ella le dio un cáncer, le hicieron la quimioterapia y ella toda la vida le gustó mucho el aguardientico. Ella con el esposo toman guaro, pero parejo. Ellos, los hijos se crecieron, ellos vivían acá en Medellín, se crecieron, los hijos se casaron, se fueron de la casa y quedaron solitos. Y lo que ellos hicieron fue que vendieron esa casa en la que vivían acá en Medellín y compraron una finquita en Cocorná. Y esa casa ya se volvió la finca de toda la familia. Y eso beben guaro a lo loco. El tema es que yo no sé, pero yo he conocido varios casos de personas que les gusta el guarilaque, les gusta el guarito y, y resulta que después de que toman tanto guaro, ya como que se curaron. Yo le pregunté a un amigo que es médico y me decía, Wilson, ¿sabes qué? Tiene que ver mucho con la alegría que generan. O sea, cuando una persona se mantiene en un nivel de estado de ánimo muy bajito, eh, se enferman muy fácil y un cáncer los acaba en patadas. Pero cuando una persona se mantiene con niveles de alegría muy altos y el sistema inmune inmediatamente se sube, llega a pasar que el cáncer deja de crecer. Eso tiene más una explicación científica, médica, pero yo conozco dos casos muy cercanos de mujeres que tuvieron cáncer, les gusta el guarito y se olvidaron de esos temas que tenían con el cáncer. Eh, Espero no tener que tenerlo que probar. Bueno, la alegría, bueno. El amor, estar enamorado, genera mucha oxitocina. Haga ejercicios donde usted se sienta más enamorado. Yo hago ejercicios. Por ejemplo, yo cuando voy en el carro y tengo oportunidad de, no sé, 10, 15 minuticos, yo coloco música de Ricardo Montaner. Acá pasa algo muy charro, es que a mi esposa no le gusta Ricardo Montaner, pero a mí sí. Y en esa época, no sé, marcó como una etapa en mi vida, aunque yo siempre fui muy rockerito, pero yo pongo Ricardo Montaner y yo ahí mismo me la imagino a ella. Y yo lloro, yo me pongo a llorar en el carro solo, pero no es un llanto no es un llanto de tristeza, es un llanto de enamorado. Yo termino más tragado que un berraco. Entonces yo voy y me compro una chocolatina, cualquier cosa le traigo. O si no, vengo y le digo, uy, amor, estaba escuchando Ricardo Montaner y le mando una cancioncita, o vengo y le doy picos, la abrazo y me siento más enamorado. Hay muchos ejercicios que, que se pueden hacer, sentirte más enamorado, sentías el ejercicio, no caiga en la rutina. Hágalo, ¿por qué? Por su salud. Vamos a generar más oxitocina y eso va a mejorar la salud cardiovascular y mayor longevidad. Mayor longevidad. Estar enamorado hace que uno viva más tiempo. Bueno, gratitud. Eso nos genera serotonina. La serotonina, reducción de la inflamación corporal y mejora el sueño. Listo. Esa es la gratitud. Por eso muchas veces escuchamos en mucha terapia que antes de acostarnos saquemos 5 minutos para de forma muy consciente agradecer por todo lo que tuvimos ese día.
agradecer porque estamos vivos, agradecer porque hay alimento en la casa, agradecer porque tú, vea, les cuento algo. Uno va, en mi barrio hay una revueltería muy linda y yo voy y compro el revuelto. Probablemente ustedes también van a la revueltería o a la tienda a comprar algo. Y es muy común que uno escuche personas, ay, pero eso como está de caro, ay, pero tal y tal cosa. Y todo el mundo quejándose por los precios. Y un día le decía yo a alguien, venga, no, mentiras que, no, le dije al dueño. Y yo le dije, ay, yo en vez de quejarme, yo decía, la queja a uno no le da alegría, pero yo tengo que hacer que me dé alegría. Entonces yo empecé a decir, a pesar de que esté caro, Diosito, gracias porque me diste la plata para comprarlo, porque aquí tengo para comprarlo. Gracias porque me diste el trabajo para poder generar esa plata para comprarlo. Gracias porque lo que estoy haciendo le sirve a más personas. Y empecé a dar gracias. Si ustedes, no importa lo que vivan, dense cuenta que ustedes viven algo y hay por qué agradecer. Salgamos de la queja, salgamos del victimismo. Profe, recuerde que nos iba a hablar de la respiración. Claro, Dairo, ahorita hacemos un ejercicio un momentico sobre la respiración. Claro que sí. Bueno, la paz. Eh, los estados de paz o de plenitud los vamos a hacer con la meditación y la respiración, sentirnos en paz. Los momentos de paz solamente se dan en el presente, en el ahora. O sea, yo tengo que sacar mi mente del pasado y del futuro. Cuando mi mente se mantiene mucho en el pasado, entonces experimento emociones como el arrepentimiento, me siento triste o con rabia porque estoy arrepentido de cosas que ocurrieron en el pasado, o remordimientos, todo esto. Pero si mi mente se mantiene en el futuro, vivo ansiedad, me mantengo preocupado por cosas que no han ocurrido y me mantengo armando historias y eso me puede generar emociones como tristeza, me puede generar también ese tipo de emociones. La paz solamente existe en el presente. Entonces, para yo estar en el presente, tengo que hacer meditación. Ojalá antes de acostarte, vaya haciendo el hábito de a poquito. Hágalo por lo menos una vecesita, 5 minuticos, donde usted pueda sentir que está en ese presente. Te fuiste, es que Wilson me da muy duro sentarme a cerrar los ojos y a respirar porque yo me duermo. O no soy capaz porque mi mente se va a preocupaciones. Bueno, haga otro ejercicio. Por ejemplo, cuando se esté bañando, trate de no pensar y solamente céntrese en la sensación y en concentrarse, por ejemplo, en la temperatura del agua y en lo que sientes cuando el agua empieza a caer a tu cuerpo. Esos momentos es el momento presente. Estás dándole un beso a tu pareja, siente el beso. Siente cómo se unen los labios, siente la temperatura del labio, la forma, la textura, la suavidad, lo carnoso de los labios. Si eso fue un labio emocionante, así con lengua y todo, entonces sienta la temperatura, sienta la emoción, pero esté ahí, vive ese momento. Si estoy haciendo un trabajo de madera, una manualidad, concéntrate en esa manualidad, empieza a sentir la lana, la aguja, empieza a sentir. Esos momentos de presencia te sacan del pasado y del futuro. Incluso si yo me mantengo en la presencia, se van a dar cuenta que lo tienes todo, que nada te falta. Solamente las personas que se mantienen en el pasado o en el futuro son las que dicen que todo les falta, ¿cierto? Porque en el presente nada falta, todo es todo. ¿Listo? Bueno, aquí voy a algo muy importante. Hace algunos años murió David Hawkins, un autor, una persona consagrada, un médico, fue médico, pero fue un médico que trabajó también muy fuerte la espiritualidad.
la espiritualidad vista desde la conciencia. Ese trabajo que hizo lo llevó a hacer investigaciones muy profundas. Él creó una escala de valores para determinar cómo las emociones tienen unos grados de vibración. Listo, entonces empezó a decir, bueno, entonces toda esa investigación se la voy a resumir, decía que los niveles más bajitos de vibración estaban con las emociones tristes, con las emociones como la ira, como el miedo, como la culpa. Entonces, por ejemplo, les pongo ejemplos. El miedo tiene un nivel de 100, la ira un nivel de 150, la culpa un nivel de 30. Resulta que estas emociones hay unas que te paralizan y no te ayudan a moverte. O sea, hay emociones en las que te rindes completamente. Hay emociones que te impulsan al cambio. Entonces, si alguien se preguntaba, Wilson, ¿y por qué la ira tiene un nivel más alto que el miedo? ¿Cierto? Y es que a veces una persona con ira está en movimiento. Ese movimiento corporal lo puede sacar rápidamente de ahí. A ver, por acá hubo una pregunta. Profe, ¿me recuerda el nombre del médico? Silvia, David o David Hawkins. David Hawkins. Y profundiza todo esto que de él habla, está en un libro que se llama El poder contra la fuerza. Lo puedes buscar así, creo que hasta lo puedes descargar gratis en internet o lo compras si te gusta rayarlo y algo así. ¿Listo? David Hawkins. Bueno, lo voy a escribir en el chat. David Hawkins. Listo. Bueno, listo. Entonces, la ira, por ejemplo, a veces impulsa a la acción. La culpa, un nivel de 30. La ansiedad un nivel de 100, la tristeza un nivel de 75. Y miren esto, la alegría tiene un nivel de 540, el amor un nivel de 500, la gratitud un nivel de 540, la paz un nivel de 600. Entonces vale la pena. Entonces empezar, bueno, Wilson, venga, despacio. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para yo mantenerme en forma? Yo quiero mantenerme en forma. Una es salir a caminar, salir un poquito de ejercicio. Les voy a decir algunas actividades. Respiración profunda. Si puedes hacer los ejercicios de respiración profunda, hágalo varias veces al día. Listo. Caminatas por la naturaleza. Ay, entró Yolanda. Esperen que yo me había salido por acá. Pongámoslo otra vez. Ya. Listo. Ejercicio físico. Miren, hay un ejercicio muy bueno. Si usted, por ejemplo, estás aquí y sientes que hay emociones muy tristes que necesitas desahogarte, tenés como te mantener rabia, ansioso, todo eso. Hay gimnasios donde o cómprese uno, si tiene la plática, cómpreselo, cómprese un guante de boxeo. Puede ser eso, o un colchón, y póngalo así de frente y dele puños a ese colchón. Desahóguese con ese colchón. Esos ejercicios son muy buenos. Listo. A veces hay personas, ya depende si tenés algo y necesitas un acompañante para eso. En los gimnasios hay un instructor, un hermano que es que vine fue a desahogarme en boxeo. Quiero darle puños a un saco de esos. Venga, hermano, y ellos te ayudan ahí, te dan instrucciones de cómo dar el puño, todo eso, para que no te vas a lesionar. Listo, hay que tener con eso ciertos cuidados. Siento culpa. La verdad, hay muchas de estas cosas donde se necesita la terapia psicológica. Tener afirmaciones positivas, mantras, hacer voluntariado ayuda mucho. Yo les digo, yo llegué al voluntariado, yo creo que fue una iniciativa, nunca lo hice por,
porque hubiese escuchado en algún lado que es bueno, pero a mí me siento tan bien cuando puedo dar, cuando el intercambio es emocional, o sea, que no necesariamente es económico, entonces me apoyo en las casas de la cultura y cuando tengo la oportunidad de ver que lo que pude enseñar hubo alguien que le sirvió, que se siente mejor, que su relación con su pareja mejoró, que la relación consigo mismo mejoró, que su negocio mejoró, eso me da tanta alegría y lo hago más por eso, ¿cierto? Entonces empecemos a buscar ese tipo de recompensas que nos mantienen tan contentos. Bueno, por acá va a entrar Natalia. Bueno, eh, el yoga, aquí está Melissa, yo creo que está por ahí todavía. Yoga, Melissa es maestra yogi de nuestra empresa que se llama Conexión Bambú. Ella da clases de yoga. Melissa está por ahí, pero no sé si. Ah, sí, sí está ahí. Sí, aquí Melissa, estoy. ¿me confirmas las clases de yoga que haces en la Casa de la Cultura de la Floresta? Diles si todavía las haces, qué días y a qué horas son. No, todavía no las he activado, pero las de aporte voluntario son los martes a las 10. Pero en este momento no tenemos, pues, Listo. Ella en el grupo lo colocaré en algún momento, pero en la Casa de la Cultura de los Colores creo que también hay clases de yoga. Vayan a la clase de yoga. Listo, que es muy importante. Y quien quiera clases de yoga personalizadas, pues Meli también hace eso. sí, eso es lo Bueno, que más hago ahorita. respiración, los ejercicios de respiración. Ahorita vamos a hacer uno un poquito diferente al que hicimos ayer, que va a ayudar mucho a bajar los niveles de ansiedad. Vamos a trabajar ese, listo. Bajar la cafeína. Vamos a bajar la cafeína y vamos a tomar más agüita. Listo. Masajes relajantes también, Melissa también hace, o busquen a alguien de confianza, si quieren ir a un spa, todo eso, hagan su inversión y vayan. Qué rico poder tener esas experiencias. Espera que se me fue la iluminación. Ya, perdón. Bueno, a ver, yoga, escuchar música alegre, coloque el musiquita alegre. Contacto social positivo, lo que hacen las casas de la cultura es muy bueno. Exponerse al sol, salgan al sol en la mañana, 7, 8, 9 de la mañana, salgan al sol un ratico. Ejercicio suave, reír a diario, bailar, compartir el tiempo con seres queridos, practicar hobbies creativos, abrazar, orar, expresar gratitud, ayudar a otros, escribir lista diaria de agradecimientos, enviar mensajes de aprecio, visualizar momentos difíciles, momentos felices, darle comida a la gente en la calle. Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas que nos generan emociones positivas. Y recuerden que todas esas emociones positivas tienen un impacto directo en tu salud y en tu longevidad. Bueno, vamos a pasar ahora a, les voy a explicar un ejercicio que van a empezar a realizar. Les voy a contar algo. Hay un gran autor llamado Víctor Frank. Él escribió un libro llamado El hombre en busca de sentido. Ese libro es muy hermoso por lo siguiente. Resulta que Víctor Frank era un psiquiatra y estuvo en los campos de concentración nazi. Resulta que en los campos de concentración habían personas, era tan duro que habían personas que hacían lo posible para que los mataran ese día. O sea, ojalá hoy yo me pueda morir. Víctor Frank tenía un sueño y era poder escribir un libro que relatara lo que él hizo para poder sobrevivir a los campos de concentración nazis. Resulta que ese texto creo que ejemplifica el mejor ejemplo que hay para comprender lo que es la resiliencia humana. Y es cómo experimento situaciones para yo salir de un estado de depresión a un estado de optimismo, a un estado que
mantenga mi nivel emocional alto. Una de las cositas que él hizo, entonces resulta que él descubrió algo. Ese estímulo que yo recibo y cuando llega la amígdala tiene un tiempo. Hay un tiempo muy pequeñito. Pero si yo hago lo correcto en ese tiempo, yo puedo controlar mi emoción antes de que la amígdala secuestre el cuerpo. ¿Listo? Una de las cosas que él empezó a hacer fue esos temas de respiración. Él hacía dos cosas. Una, hacerse preguntas diferentes e inmediatamente hacer ejercicios de respiración profunda para hacer que al cerebro le llegue oxígeno. Resulta que cuando el cuerpo se siente que tiene que sobrevivir, lo que les explicaba ahorita, él inmediatamente no saca el oxígeno del cuerpo todo, no, deja un poquitico, pero la mayoría del oxígeno se va para el resto del cuerpo porque el cuerpo lo que necesita es tener fuerza para poder correr. ¿Listo? Incluso yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, vea, les cuento algo, mi hijo cuando tenía 2 años, tenía 2 añitos, yo creo que tenía 2 o 3, no, yo creo que tenía por ahí 3 añitos, hoy tiene 19. Estábamos en el éxito de Unicentro, aquí en Medellín. Y resulta que eso fue un descuido de un segundo. El niño, nosotros bajamos las escaleras eléctricas, íbamos con él de la manito, y en la parte de abajo, pues ya cuando terminamos, él quería ponerse a correr, entonces lo soltamos. Pero eso pasó en un milisegundo. Nos descuidamos y llegó y debajo con la banda se va entrando, hay esa banda que uno lleva en las manos cuando va bajando, esa banda va entrando por la parte de abajo y en la parte de abajo había un huequito y el niño metió la mano en ese huequito y resulta que mete la mano y cuando la mete la banda por dentro cogió la mano y no le dejaba sacar la mano. Yo salgo corriendo donde él, le cojo la mano, por la mano no le salía. Entonces, yo lo primero que me imaginé era que ya se le había comido la mano. Fue lo primero, lo que ustedes están imaginando, yo creo. Pero yo no veía sangre. Entonces, yo instantáneamente, yo traté, dizque de detener la banda. O sea, lo que les quiero contar con esto es que el cuerpo piensa, el ser humano piensa tan poquito que lo único que trata de hacer es usar su propia fuerza. El tema es que el cuerpo se oxigena tanto que saca fuerza donde nunca ha sacado. Entonces, mi esposa es de una personalidad menos impulsiva que la mía. Ayer hablamos un poquito sobre las personalidades, sobre los melancólicos. Yo les contaba que el melancólico, por ejemplo, tiende a ser muy impulsivo. El flemático, por ejemplo, es muy calmado. Entonces, lo que mi esposa hizo fue que ella estaba preocupada pero calmada y lo que hizo fue que con calma fue y hundió el botoncito de parar la escalera eléctrica. En el momento que la detiene, el niño puede sacar la mano. Lo que le pasó al niño básicamente fue que la banda sí le quemó la piel. Entonces él tiene una cicatriz ahí de la quemadura, pero tiene total movilidad, no perdió su movilidad o sus funciones principales. Los que les quería contar con esto es cómo dependiendo de nuestras heridas emocionales, reaccionamos a diferentes estímulos de diferente forma. Yo, por ejemplo, ataco en muchas cosas, me puedo paralizar, en otras ataco o en otras puedo huir. Ahora voy a algo muy importante. ¿Cuál es el ejercicio que uno tiene que hacer? Uno, respiración. El primero que yo tengo que hacer es respirar. Tomo aire. El aire que voy a tomar, lo voy a tomar en 4 segundos. Tomo aire en 4 segundos. Sostengo en 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y empiezo a botar el aire en 8 segundos. Lo empiezo a botar suave.
Termino, tomo el aire en 4 segundos y vuelvo y lo repito. Eso lo voy a hacer 3 vecesitas, pero al tiempo que estoy haciendo la respiración, tengo que identificar algo. Y acá les voy a enseñar algo nuevo. Miren lo siguiente. Hay algo que se llaman los 3 estados del yo. Los 3 estados del yo son 3 personas que viven dentro de ti. Alejandra, dentro de ti existe una Alejandra niña, existe una Alejandra mamá y existe una Alejandra adulta, ¿cierto? Mamá o papá. Entonces resulta que ¿cómo es el niño? El niño es impulsivo, emocionado, él todo lo quiere ya, es berrinchoso, llora, en fin, todas las cualidades de ese niño, llamémoslo malcriado, ese niño berrinchosito. ¿El papá cuál es o mamá? Ese papá o mamá es el de las reglas. Es el que pone las reglas, pone los límites, todo cuadriculado, todo tiene que ser así, súper estricto. Y el adulto es como el mediador, el adulto es el que dijo, no, espérate, con calma. Entonces ahí está respirando el adulto. Te respiro y con calma empiezo a hacerme preguntas diferentes. Bueno, vení, ¿esto cómo debería ser? Vení, ¿qué fue lo que pasó realmente? Y ese miedo que estoy sintiendo, ese miedo es válido, ese miedo es real, o es un miedo que me imaginé, o es algo que yo no he experimentado y solo porque otros me lo han dicho me da miedo. Entonces empiezo a hacerme preguntas diferentes. Vení, las reglas sí son importantes. Les voy a poner un caso, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que te invitan a una rumba, pero al otro día tienes clase a las 6 de la mañana y es viernes por la mañana y te dicen que para ir a esa rumba por la noche y tienes clase el domingo a las 6, el sábado a las 6 de la mañana y tú quieres ir. Entonces el niño te dice, no, yo quiero ir a esa rumba, no, qué bacanería, allá va a estar tal chica que me encanta, en fin, yo quiero ir, sí, hágale, yo voy. Pero hay una parte de ti que es el adulto, el papá que te dice, no, hermano, usted no puede ir a esa rumba, usted tiene clase mañana a las 6 de la mañana, hermano. Imposible. Usted a esa rumba no va ni por el berraco. Pero el niño no, yo quiero ir, ¿cómo no voy a ir? Que no, que sí. Entonces luego aparece un adulto y le dice, no, venga acá, ¿por qué no hacemos una cosa? Venga, llegué hoy por la tarde y duerma un ratico. Entonces, uno de un día para otro debe dormir por lo menos 8 horas, ¿cierto? Entonces, haga una cosa, duérmase 2 horitas por la tarde. Coma liviano, haga un almuerzo liviano, tome buena agua y un almuerzo liviano para que no le dé muy duro la dormida de las 6 horas que faltan. Váyase para la rumba por ahí a las 9 de la noche y quédese máximo hasta las 12. Te vas para la casa y duerme más o menos de 5 a 6 horas. Bueno, y no tome trago o tome solamente una cervecita. Entonces, el adulto básicamente es como el conciliador, es como la persona que puede ver las cosas con conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un estado de observación que permite que el ser humano no reaccione impulsivamente a los estímulos que recibe del exterior. Entonces, simplemente voy a ser consciente. ¿Qué es conciencia? Ser un observador y no una persona que se mantiene reaccionando a todo impulsivamente. Simplemente soy un observador. Observo cómo me siento. Entonces, por ejemplo, quieres ir y tenés una emoción por allá, te dio como ansiedad, todo el rollo y decir, ¿qué estoy sintiendo y por qué siento eso? ¿Por qué me siento así? Yo les voy a decir algo, esas preguntas ayudan a que el ego se disuelva. A veces el ego te domina. El ego
si usted no tiene conciencia, el ego, a ver, el problema del ego no es que tengamos ego. El problema del ego es que nos domine, que sea quien domine nuestras emociones, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿y cómo evito eso? La conciencia. ¿Cómo disuelvo el ego? A través de la conciencia y los estados de presencia. En ese momento el ego empieza a disolverse. Y si lo practicas permanentemente, vas a lograr llegar a un punto donde seas tú quien tienes el poder sobre ti mismo a través del amor. Lo contrario del ego es el amor. Y siempre recordemos algo, somos seres de luz con una experiencia terrenal. Entonces, aunque vivo aquí en este plano terrenal y tengo que aprender a convivir con otros congéneres que también están en este plano terrenal, solo a través de las cualidades de un ser de luz puedo trascender más fácilmente que el resto de los congéneres. Entonces, la gran mayoría de personas tienen un estado emocional muy bajito o un nivel de espiritualidad muy bajo o están dominados por el ego. Pero dice, ¿cómo puedo trascender? ¿Cómo puedo dar el salto cuántico en mi vida? A través de un nivel de conciencia superior. Todo lo que les estoy explicando es para que tengamos un nivel de conciencia superior. ¿Listo? Bueno. Ahí les hablé de lo que hacía en los campos de concentración nazi Víctor Frank. ¿Listo? Y les expliqué ahí 2 ejercicios que pueden ser realizados. Ahorita vamos a hacer una respiración con más intención. ¿Listo? Ahora hablemos de la resiliencia. Muy fácilmente, ¿la resiliencia qué es? La resiliencia tiene 3 pilares fundamentales. La conciencia emocional, lo que les acabo de explicar. ¿Qué es la conciencia emocional? Simplemente observar y hacerme preguntas como adulto, no como un niño ni como un padre. ¿Qué tienes que decir? Cuando reaccionaste a algo, empieza a decirte, reaccioné a esto como un niño, como un papá o como un adulto. A veces estamos con nuestra pareja y somos ranchados en que algo tiene que ser de X forma. Tranquilo, no te castigues por eso. Ni tu pareja castigues al otro. No se miren si se están ahí junticos. No. Pregúntate, dice, sí, hay momentos en los que actúo como un papá. Hay otros en los que actúo como un niño. Tranquilo. No te juzgues ni te flageles por eso. Tranquilo, porque todos estamos aprendiendo. Pero este es el momento de empezarnos a preguntar, decir, bueno, ¿cómo actúa un adulto? ¿Yo qué debería decir para hacer las cosas diferentes? Ahí empieza la transformación y el cambio. Listo. Responsabilidad personal. Recuerden, les dije, la resiliencia cubre 3 pilares fundamentales. La conciencia emocional, la responsabilidad personal y el sentido de propósito. Facilito. Ya conciencia emocional, ya lo vimos. Responsabilidad personal. Ahorita toqué un poquito sobre eso. ¿Qué es la responsabilidad personal? Es dejar de ser víctima. Dejar de vivir de la culpa. Es que tal persona, es que usted hizo que yo me enoje, es que usted hizo que se me quemaran las tajadas, es que usted hizo que tal cosa, es que el gobierno no sé qué, es que vea a Petro como tiene el país, es que vea. ¿Listo? El hecho, vuelvo y lo repito, el hecho de hacerme responsable no quiere decir que valido lo que otros hacen. No quiere decir que dice, no, bueno, entonces sí, hágalo, hermano, hágalo, pues yo tengo que salir de la culpa. No, son 2 cosas diferentes. La responsabilidad personal, es decir, a pesar de que tengo un presidente como el que tengo, a pesar de que llueva, por ejemplo, es que nos vamos a ir, los hijos míos tienen partido en la liga y empezó a llover. No, yo escuchaba padres cuando mis hijos estaban muy chiquiticos, es que no, ya que no, es que mire esa lluvia, ya cómo vamos a salir, quedémonos en la casa. O como yo estaba con hijos donde lo estaba formando para ser líderes, yo tenía que enseñarles algo diferente. Entonces yo les dije a ellos, no hijos, responsabilidad.
Allá tenemos que estar. Saque las sombrillas, colóquese en las chaquetas y pida un Uber. O nos vamos en el carro, o nos vamos en bus. Venga, no pasa nada. Allá llegamos, seguramente el entrenador tiene otro tipo de actividades y allá estábamos. Y hoy que están grandes, viven los resultados de la responsabilidad. Si yo hubiese hecho, si yo no hubiese sido responsable cuando ellos estaban chiquiticos, posiblemente hoy estaba experimentando una realidad diferente con mis hijos. Pero hoy se convirtieron en líderes de su deporte, ¿cierto? Eso pasa en el deporte, en la universidad, en cualquier cosa de su vida. Lo importante es que comprendamos la importancia de la responsabilidad personal, ¿listo? Y el tercer punto es el sentido de propósito. El sentido de propósito básicamente, ¿qué es? Hacerme las preguntas de aprendizaje sobre lo que experimento. ¿Tuviste una experiencia? No te quejes tanto y pregúntate, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Para no volverlo a vivir. Fue muy dolorosa para no volverlo a vivir. Y fue muy agradable para volverla a vivir. ¿Sí me hago entender? Pero solo a través del aprendizaje podemos crecer. Solo a través del aprendizaje podemos crecer. Ese es el sentido de propósito. Encontrar el valor del dolor, encontrar el valor de la incertidumbre, de esos momentos que pasamos que a veces parecen tan devastadores. Poder ver qué puedo aprender de ellos para yo seguir creciendo. Miren lo siguiente, esto lo vemos muy sencillo en el cuerpo. Cuando estoy haciendo un estiramiento y ustedes van a hacer ejercicio, y van a hacer el estiramiento. ¿Hasta dónde tengo que hacer el estiramiento? Hasta donde me duela un poco. ¿Qué te dice el instructor? Hágale hasta donde le duela un poquito. Cuando te esté doliendo un poquito, pare ahí. Entonces yo no lo puedo hacer tan duro que me lesione el brazo, ni lo puedo hacer tan suave porque no hago ningún ejercicio. Entonces, el dolor hace parte de nuestro crecimiento. Lo que tienes es que no lo llamemos dolor, llamémoslo experiencia. Llamémoslo experiencia. Y que ese poquitico de dolor que sentimos lo vamos a llamar aprendizaje. Vamos a cambiar el léxico, la forma en que nos expresamos, porque solo a través de ella podemos sacar lo mejor de nosotros, ¿cierto? Y podemos elevar nuestros niveles de energía. Vamos a hacer ese ejercicio de respiración, aquí lo tengo, para hacer una regulación emocional. Entonces quiero que se sienten, ya con esto vamos a ir terminando, pero quiero que hagamos un momentico de esta respiración. Van a dormir muy rico. Vamos a hacerla unos 5 minuticos. ¿Cuál es? Respiro en 4 segundos. Entonces, cuando se sienten, siéntese en derechitos. En las nalguitas, ahí debajo hay unos huesitos. Se van a sentar en esos huesitos para que no se cansen tanto. Van a colocar, si están sentaditos, sus pies en el piso con un ángulo de las rodillas de 90 grados. Listo. No las coloquen tiradas hacia adentro por allá como cruzaditos los pies, no, en lo posible. Si están sentaditos en un ángulo de tus rodillas de 90 grados, van a sentir como si los estuvieran jalando de la coronilla. Eso les va a dar un poquito más de rectitud. Listo, los va a poner, pero no se pongan tan rectos que les duela la espalda, no. Sientan que están lo más rectos que puedan, pero relajados. Las manitos las van a colocar sobre sus rodillas, sobre sus muslos, sobre sus piernas, con las palmas hacia arriba. Y vamos a empezar a respirar. ¿Cómo vamos a respirar entonces? Tomo en 4 segundos. Hago una respiración profunda, profunda, profunda en 4 segundos. Y luego sostengo el aire 7 segunditos. Y luego de que cuentes hasta 7, lo sueltas en 8 segunditos, suavecito. Si no te dio, si sientes que cuando estás sosteniendo el aire, cuando estás en 5 como que ya no puedes más, tranquila, suéltalo, suéltalo.
y ve haciendo a un ritmo que sientas que sí puedes. ¿Listo? Entonces, tomo en 4 segundos, sostengo en 7 segundos y suelto en 8 segundos. Vamos a hacer eso durante 5 segundos, 5 minuticos. Van a concentrarse en la respiración. Si tu mente se va a algún pensamiento, deja que se vaya, observa ese pensamiento y déjalo que se vaya. Trata de no quedarte ahí y simplemente regresas y lleva tu mente al ritmo de tu respiración. Empieza a observar la temperatura del aire cuando entra a tu cuerpo, esa temperatura fresca. Y vas a imaginarte que por la coronilla de ti está entrando un rayo de luz. Imagínate que por encima en tu cabeza está entrando un rayo de luz dorado y empieza a iluminar todo tu cuerpo. Y obsérvate, empieza a observarte y sigue con la respiración. Y observa cómo ese rayo de luz recorre tus pies, tus deditos, tus muslos. Y en la medida que te va recorriendo, ese rayo de luz sana tu cuerpo, lo rejuvenece, lo revitaliza, lo llena de amor, lo llena de energía, lo llena de bondad, lo llena de valores hermosos y te llena de amor y de dicha. Y te sana. Si sientes un dolor en tu cuerpo, ve allá y observa. Observa cómo ese rayo de luz empieza a recorrer allá donde te está doliendo. Allá en esa pierna o en tu cabeza o en los ojitos o en tu sistema reproductivo o en tus ovarios o en tus senos, tu estómago. Anda allá, tu corazón, tus pulmones y observa cómo ese rayo de luz ilumina tu cuerpo y lo sana. Escucha mis palabras. Hoy elijo soltar la interpretación que hago de mis emociones y de mis heridas. Reconozco que no estoy solo y que en mí habita la paz de Dios. Pido al Espíritu Santo que transforme todo el miedo, la culpa o el dolor y que sean transformados en amor y en luz. Acepto ver con nuevos ojos y permito que mi corazón se sane para recordar quién soy realmente, un ser digno de amor, plenitud y libertad. Lo voy a repetir y vas a repetir después de mí, mentalmente.
Hoy elijo soltar la interpretación que hice de mis emociones y de mis heridas. Reconozco que no estoy solo y que en mí habita la paz de Dios. Pido al Espíritu Santo que transforme todo miedo, culpa o dolor en amor y en luz. Acepto ver con nuevos ojos y permito que mi corazón se sane para recordar quién soy realmente. Un ser digno de amor, plenitud y libertad. Voy a contar hasta 4 y empiezas a abrir tus ojos suavemente. 1, 2, 3, 4. Ya pueden ir prendiendo sus camaritas para que nos vamos despidiendo. Eso. Bueno, ¿cómo Muchas se gracias. sintieron? Gracias. Excelente. Vilma. Muy bien, muchísimas gracias. Te pregunto algo, Wilson. Decías que ayer hicieron otro taller. Edilma, ¿tú dónde estás? Yo vivo en Los Colores, en Medellín. Ah, bueno, ve, y que estás en el barrio. Es que ayer inicié un taller en la Casa de la Cultura de Los Colores. ¿En qué horario? De 3 a 5. Entonces es cada 8 días. Empezó ayer, el próximo es este próximo miércoles y el último es al siguiente miércoles, de 3 a 5. Qué bueno. Estamos Imagínate, profe, que trabajando yo las llegué, heridas emocionales de la infancia. Súper, súper. a mí se me confundieron. Si yo llegué hoy a la Casa de la Cultura de Los Colores y entré a una sala ya llena de gente y estaban dando era de liderazgo. Ay, bueno, no, miren, los Adriana y Edilma, vean, no se preocupen. Yo mañana, para que no se pierdan, porque son 3 clases y las 3 clases son continuas. Entonces hagan lo siguiente. Yo mañana con la Casa de la Cultura vamos a abrir un segundo grupo. Listo. Que vamos a ver las 3 clases. Entonces estén pendientes. Si quiere, llamen a la Casa de la Cultura, dígale que los metan en los grupos. Vea, inclusive, miren una cosa. Acá en el chat les voy a poner mi número de teléfono. A ver, ay, ¿qué se me hizo el chat? Esperen que a veces me embuñuelo con esto. Les voy a poner mi número de teléfono. Willy, De WhatsApp, ¿y el 315. segundo grupo va a ser igual el miércoles o vas a abrir otro día? No, mañana me confirman qué disponibilidad hay, porque voy a hablar con Jairo, quien es el coordinador de la Casa de la Cultura, para que me diga qué horarios hay disponibles con salón. ¿Listo? Entonces háganme un favor, escríbanme acá, yo voy a ponerlas en el grupo, en este grupo. Y en el grupo yo les voy a ir informando en qué momento y dígale a la Casa de la Cultura para que ahí mismo se inscriban o díganle, o sabe qué hacen Luz Adriana y llamen allá y dígale, vea, ¿sabe qué? Escríbame en el próximo que salga, ahí mismo meta mi nombre ahí para que de una reserven su espacio. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. ¿Me puedes volver a mostrar el numerito de teléfono? Está en el chat. 315, está en el chat, pero te lo digo, 315
412-2429. Listo, muchísimas gracias por todas Para las las enseñanzas. personas, no, es con todo el amor, Edilma. Miren, Muchas gracias. les cuento algo, este Edilma, es mi... hola. Soy Beatriz. Edilma. Hola. Ah, Hola, bueno. hola. Bueno, miren, chicas, aquí está, este es mi último libro este es en el que estoy basando el taller que estamos haciendo, que se llama Sanando las finanzas del alma, cómo las heridas emocionales de la infancia impactan la relación con el dinero en la adultez. Entonces aquí no solamente explico ese proceso, sino que hay muchos ejercicios de sanación para poder superar todas estas heridas. Sí, este libro ya está publicado en Amazon, pero yo me traje varios libros para acá. Si alguien desea el libro, escríbame al celular que yo se los hago llegar a sus casas como yo se los llevo o alguien se los lleva pues a las casitas o se los llevo a la Casa de la Cultura. ¿Listo? Bueno, Súper. listo. Muchas Feliz gracias. noche, que tengan una noche bien hermosa, que descansen, los quiero muchísimo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos esta semana. Yo les coloco cuál va Muchas a ser la charla gracias. para dentro de Wilson. 8 días. ¿Listo? Muchas Muchas Chao. gracias, Wilson. Muy bien, Gracias. Feliz Chao. noche. Que gracias. descansen. Bendiciones. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.